Hola a todos, bienvenidos a los seminarios de capacitación de pacientes a activistas, una iniciativa de ULACAM, la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer. Estamos organizando una serie de 4 eventos dirigidos a pacientes y ONGs de América Latina. Yo hoy les estaré hablando sobre el tema de cómo elegir una cuestión política y formular mensajes clave. Tengo entendido que hablaron sobre el rol de los pacientes como activistas en el último webinario y en este seminario estaremos hablando sobre cómo hacer advocacy y una visión estratégica y hablar un poco sobre cómo es ese proceso. Yo me llamo Cristina Parsons Pérez, estoy basada en Nueva York y soy la directora senior de Catalyst Consulting Group y llevo ya muchos años trabajando en América Latina, sobre todo en el área de cáncer y trabajando mucho este tema de advocacy. Es un placer enorme para mí estar con ustedes hoy y gracias a ULACAM por invitarme para dar este seminario hoy. Entonces, lo que estaremos hablando hoy es cómo, si queremos hacer advocacy o si queremos ser como activistas, ¿dónde empezamos? Y entonces hoy hablaremos sobre cómo identificar una cuestión política estratégica y hablaremos qué quiere decir esto. Hablaremos cómo tenemos que buscar entender los problemas, sus causas y consecuencias y buscar las soluciones políticas. Hablaremos sobre la importancia de tener información y datos y la pesquisa como parte integral de advocacy. Hablaremos un poco de cómo, de entre tantas cosas que podemos hacer, cómo priorizamos cuestiones políticas. Hablaremos de algunas técnicas que se puede utilizar, como por ejemplo encuadrar una cuestión política, hablaremos sobre definir objetivos políticos y por fin hablaremos sobre formular mensajes clave. Tenemos 2 seminarios más planeados, parte de esta serie de ULACAM, y en esos 2 otros seminarios explorarán más este tema de los mensajes clave y cómo comunicarse con tomadores de decisiones y con el público en general. Tengo entendido que tenemos hoy presentes en este seminario una mezcla de líderes de organizaciones y también de pacientes. Entonces estaré hablando bastante sobre el proceso que una organización utiliza en hacer advocacy, pero creo que hay unos puntos también muy importantes para que pueden aprender y ser útiles para pacientes. Entonces empezaremos por aquí. Este tema de identificar cuestiones políticas o, en otras palabras, qué cambio quiere lograr con sus esfuerzos de advocacy. Si quieres ser un paciente activista o una organización involucrada en advocacy, hay un proceso estratégico de hacerlo. Y sé que muchas veces la forma como las ONGs se involucran en el proceso de advocacy puede ser muchas veces reactivo, una oportunidad que aparece y ahí se da una respuesta. Pero cuanto más se trabaja en este tema de influenciar políticas públicas, más vemos que para tener más oportunidades de éxito, es muy buena idea de tener un pensamiento, una estructura estratégica, una forma estratégica de hacer advocacy en nuestras organizaciones y también como activistas. Entonces, ¿qué es una cuestión política? A mí me gusta mucho contar una historia, ¿no? Que es cuando Martin Luther King habló en Washington, su discurso tan famoso sobre derechos humanos en Estados Unidos. Él empezó con I have a dream, yo tengo un sueño. Él no empezó ese discurso con yo tengo un problema. Ok, entonces eso es realmente lo que estamos hablando aquí, la cuestión política. Los activistas se organizan por un cambio, por soluciones. ¿Okay? No nos organizamos alrededor de problemas.
tenemos que identificar los problemas, pero tenemos que proponer las soluciones. Y con las soluciones en mano, ahí sí podemos hacer ese trabajo de advocacy, de movilización. En términos de una organización, la ONG debe analizar los problemas existentes y debe de seleccionar de entre todos ellos un problema que pueda ser resuelto por acciones de advocacy. Importante ahora es definir qué queremos decir por advocacy. Una cuestión de advocacy es un problema, una situación que tiene una solución política. Esto es, que es algo que puede ser solucionado por la acción de una institución o organización. Y el advocacy quiere decir el cambio de política de una organización, quiere decir un cambio sistemático. Y yo creo que eso es quizás la mejor definición de advocacy en su manera más simple y enfocada, es buscar el cambio de sistemas. Okay, entonces tenemos que identificar nuestros problemas y buscar soluciones que pueden ser alcanzables por la acción de una organización. En este proceso, y estaremos hablando hoy sobre este proceso de cómo identificamos esos problemas, cómo identificamos esas soluciones políticas, y todo ese proceso requiere ese análisis, el pensar posibles soluciones y colectar toda la información, documentación sobre el problema y la solución. Un puntito rápido, si alguien tiene alguna pregunta mientras estoy presentando, por favor utilicen su pantalla y la pueden hacer y las vamos respondiendo a la medida que vamos dando este seminario. Bueno, entonces, hay muchísimos, como organizaciones, como grupos de pacientes o como pacientes activistas, sabemos que hay una serie de problemas en nuestro entorno. Y hay un proceso de identificar y priorizar estos problemas. ¿Cómo es una forma que los grupos de pacientes encuentran estos problemas? ¿Quién debería consultar? El primer punto es las personas afectadas por el problema, pacientes, cuidadores, profesionales de salud, pero sobre todo el primer punto esencial es consultar a pacientes, conocer quién son las personas que su organización está sirviendo y saber de ellas qué no está funcionando bien, qué problemas, qué obstáculos están encontrando. Otros actores que deberías consultar, por ejemplo, el liderazgo de su ONG. ¿Qué piensan los líderes de cuáles son los problemas esenciales que están viendo en su entorno? Un punto importante, y aquí regresaremos, es esta idea de hable con otros grupos de pacientes que están trabajando también temas de salud. ¿Qué campañas tienen ellos de momento? ¿Hacen parte ustedes de alguna red de advocacy? ¿En qué están trabajando ellos? Hable también con expertos técnicos, los profesionales de salud. Por ejemplo, ¿ha habido algún desarrollo científico reciente o alguna guía clínica nueva? Hable con los tomadores de decisiones, los políticos que pueda usted tener acceso. ¿Cómo ven ellos el panorama político del momento? ¿Cuáles son algunos problemas de salud que ellos ven que ahora, por ejemplo, que puede haber oportunidad de abordarlos? Y en muchos casos, grupos de pacientes que tienen advocacy como parte de su misión, eventualmente necesitan tener un proceso de políticas. ¿Esto qué quiere decir? Es un proceso que les guía en su toma de decisiones. Y en esto quiero decir un proceso muy claro que explica cómo una organización selecciona los temas sobre los cuales hace su campaña política. Puede ser algo como, por ejemplo, que el proceso empieza con 3 grupos focales con pacientes, que se consulta una junta científica de expertos, que se hace un listado de 4 cuestiones políticas y que la selección de la cuestión política sobre la cual se va a hacer una campaña de advocacy es algo que la junta directiva de la organización
prioriza y el jefe ejecutivo de la organización con el presidente de la junta directiva deciden cuál es el tema que van a priorizar. Okay, y esto es algo como yo diría como bastante adelante para organizaciones ya haciendo mucho trabajo de advocacy, pero creo que para temas de legitimidad es muy bueno tener la transparencia y la claridad de establecer cuál es el proceso sobre el cual las organizaciones toman estas decisiones y hacen estas prioridades. Entonces hemos hablado un poco sobre quién tiene que consultar para entender cuáles son los problemas que existen en su entorno. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que tenemos que hacer? ¿Qué necesidades tienen los pacientes? ¿Cómo les afecta ese problema en específico del cual están hablando? ¿Qué dicen ellos sobre ese problema? El problema en sí, ¿cuáles son sus efectos? ¿Quién está afectando exactamente? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuán grave es el problema? ¿Es esto algo que ha surgido en el último año o es algo que ya que es de 10 años atrás? ¿Cómo está cambiando y cómo vemos las previsiones para el futuro? ¿Dónde se siente más el problema? ¿Es esto algo que depende de la localización geográfica? ¿Qué efectos o consecuencias tiene este problema? Quería ahora compartir con ustedes, ahora vamos a aterrizar todos estos conceptos con algo más específico. Quería compartir esta herramienta muy, muy útil que se llama el árbol de problemas. Y esta herramienta ayuda a encontrar cuestiones políticas sobre las cuales hacer advocacy. Entonces uno empieza con un problema. En este caso, el ejemplo que tengo es que cáncer de mama está siendo diagnosticado en estadios avanzados. Un porcentaje muy grande de los cánceres de mama de una región específica está siendo diagnosticado en estadios avanzados. La herramienta del árbol de problemas se utiliza identificando ese problema principal y después haciendo siempre la pregunta ¿por qué? Entonces, cáncer de mama diagnosticado en estadios, mayoritariamente diagnosticados en estadios avanzados en esta región. ¿Por qué? Una de las razones es que las mujeres no se chequean ni demandan chequeos médicos. ¿Pero por qué? Porque sabemos que hay mitos y creencias en esa población en específico sobre el cáncer de mama. Y como tal, esa es una barrera y las mujeres no tienen miedo a encontrar el cáncer de mama y por eso no van a acudir al médico para chequearse y como tal es diagnosticado en estadios avanzados. Pero ¿por qué existen estos mitos y creencias sobre cáncer de mama? Hay varias razones. Una, por ejemplo, es que faltan voceros sobrevivientes. En esta región no hay personas que han pasado por el cáncer de mama que estén hablando abiertamente sobre su experiencia. Y como tal no hay esperanza y eso perpetúa el mito de que el cáncer de mama es sentencia de muerte y entonces la población en esta región sigue con este estigma y no va al médico. Otra razón. El cáncer de mama en los medios de esta región aparece siempre de manera sensacionalista. Ese estigma de que el cáncer de mama es una sentencia de muerte es algo que está siendo perpetuado por los medios. Los periodistas no están debidamente informados y todas las historias que están apareciendo en los medios son siempre negativas, de la mujer que se murió, que algo así negativo que no está ayudando la población y que está alimentando esta idea de que no se puede hacer nada por ello. Otra razón, por ejemplo, es la falta de información. En esta región también hay mucha falta de información sobre la importancia de la detección temprana. Ok, regresando a nuestro problema principal, cáncer de mama diagnosticado en estadios avanzados. Si hacemos la pregunta, ¿pero por qué? Otra razón es que los ginecólogos en esta región no están haciendo el examen clínico de mamas. ¿Pero por qué? Porque el cáncer de mama no es una prioridad para los ginecólogos. ¿Pero por qué? Porque no están implementando las guías clínicas que ya existen y que dicen que los ginecólogos que deberían estar haciendo un examen clínico de mamas. Volviendo al problema. Si hacemos la pregunta, ¿pero por qué? Otra razón es que en esta región la cobertura mamográfica es muy baja. Tenemos muy pocas mujeres accediendo a la mamografía. ¿Pero por qué?
Porque hay una larga, larga espera para esta mamografía de tamizaje. Si preguntamos, ¿pero por qué están esperando tanto tiempo las mujeres? Vemos que es porque hay falta de mamógrafos en esta región. ¿Ok? Entonces, esto es un ejercicio que ya creo que pueden ver que el árbol de problemas, para hacer un buen árbol de problemas y puede tener como muchas ramificaciones, ya necesitan como tener un buen entendimiento de su entorno y de información local. Okay, para esto, para establecer un árbol así, ya tienen que hablar con muchas personas y ya empezar a pensar en qué información necesitan para llegar a la raíz de los problemas. Y esto, el árbol de problemas se puede hacer como de dos maneras. Aquí, que yo creo que es la forma más útil, es el pensar, realmente ayuda a pensar las causas de los problemas. Pero lo podemos también hacer de la otra manera, que vamos a buscar los efectos del problema. Y ya hablaré de ello en un momento. Pero vamos a guardar aquí el árbol de problemas y vamos a regresar ya. De Cuando estamos pensando entonces en cuestiones políticas, tenemos que mirar de los problemas que hemos identificado, cuál de ellos tiene la solución política, o sea, la solución, algo que puede ser implementado por una organización. ¿Okay? La acción de una organización puede resolver ese problema. Tenemos que pensar también cómo se puede lograr la solución política, por qué mecanismo, quién tenemos que involucrar, qué institución tiene el poder de hacer el cambio, quién son los tomadores de decisión clave, cuál es la visión de su organización o de usted como paciente, qué quiere lograr con un cambio de política, qué sería un éxito, qué sería un logro, qué quiere ganar exactamente, en cuánto tiempo lo quiere hacer. ¿Es factible? ¿El entorno político es el apropiado de momento? ¿Es factible económicamente, socialmente? ¿Será que esa solución política o cuestión política que está contemplando aborda realmente el problema y las personas directamente afectadas? ¿Qué información necesita recopilar más? ¿Qué pesquisa necesita hacer? Y todo esto son cosas que preguntamos aquí mirando a este árbol de problemas. En este ejemplo del cáncer de mama diagnosticado en estadios avanzados, puedo ver que he identificado aquí una serie de problemas. Algunos de ellos son problemas que tienen soluciones que no son soluciones políticas. Por ejemplo, veo aquí la falta de información. Falta de información. Eso es algo que puede ser resuelto por la organización, por un grupo de pacientes, por identificar qué necesita saber la población exactamente, y necesitamos un programa de educación, por ejemplo, y hacer una promoción de los folletos hablando sobre la detección oportuna. Otro problema que no tiene una solución política: el retrato sensacionalista del cáncer de mama en los medios. Esto es algo que puede ser resuelto con una iniciativa, por ejemplo, de educación. Perdón, dime. Ok, estaba viendo si había aquí algunas preguntas. Voy a regresar. La cuestión de cáncer de mama en los medios puede ser resuelta con un programa de educación, por ejemplo, una iniciativa en que el grupo de pacientes va a trabajar con periodistas para informarles sobre el cáncer de mama. La falta de voceros sobrevivientes no es algo que tenga una solución política, es algo que sería solucionado por más una vez aquí quizás un programa de servicios de paciente, empoderar a los sobrevivientes, quizás organizar, por ejemplo, un grupo de apoyo en que las personas empiecen a compartir sus historias. Entonces ven que esta rama del lado izquierdo del árbol de problemas no es algo que se presta a hacer advocacy, esas cosas que hemos identificado de ese lado y esos problemas. Esos son problemas que pueden ser solucionados por programas de educación o de información o servicios al paciente. Si empezamos a mirar las dos ramas, la del centro y la del lado derecho, ya creo que podemos identificar elementos ahí que sí se prestan a soluciones políticas. La falta de mamógrafos.
Esto es algo que está en manos de una organización. ¿Okay? Y esa organización, en este caso, estamos hablando del Ministerio de Salud, es una cuestión de una alocación de recursos, es algo que tiene sí una solución política, que una organización puede tomar una acción y cambiar su política existente para abordar este problema. Otro problema aquí que creo que tiene una solución política, la falta de implementación de guías clínicas. Este es un problema que puede ser resuelto quizás de maneras diferentes y esto involucraría que la organización pues tomara una serie se hiciera varias de las preguntas que estábamos haciendo aquí. ¿Cómo se puede lograr la solución política para este problema? ¿Quién tiene el poder para hacer el cambio? Y aquí, en este caso, las guías clínicas no están siendo implementadas. Alguna solución política posible podría ser pues, hacer que los ginecólogos que tienen que implementar la sociedad de ginecología tiene que lanzar como una declaración para enfatizar la importancia de implementar estas guías clínicas. Eso es una solución política. Otra solución posible podría ser pensar que las guías clínicas actuales no están siendo implementadas porque no es prioridad para los ginecólogos, pero por ejemplo pensamos que las enfermeras podrían estar haciendo un examen clínico de mamas. Y entonces la solución política ahí sería tener como una declaración del Ministerio de la Salud apoyando que el examen clínico de mamas puede ser hecho por enfermeras. Y ven aquí que son dos abordajes bastante distintos. ¿Okay? Y entonces el árbol de problemas nos ayuda a desmenuzar los problemas y permítenos identificar aquellos que pensamos que tienen una solución política y sobre los cuales podemos hacer advocacy. Mirando a este árbol de problemas específico, veo aquí dos puntos clave sobre los cuales la organización podría desarrollar actividades advocacy. La falta de implementación de guías clínicas, y hay varias posibilidades bajo eso, y otro, la falta de mamógrafos. Una buena cuestión política de salud. Y por cuestión política, solo para repetir, estamos hablando no del problema, estamos hablando de la solución política. Los tres principios clave de una buena solución política, una cuestión política, es que esté centrado en el paciente. Esto es, que la cuestión que elegimos es relevante para los pacientes y que nos puede ayudar a solucionar el problema que les está impactando y que el proceso de identificar esa cuestión política, que los pacientes estaban involucrados en ese proceso. Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en la cuestión de falta de mamógrafos, y ese es el problema, la falta de mamógrafos, la solución estará en aumentar el presupuesto para comprar mamógrafos en esta región. La cuestión estando centrada en el paciente quiere decir que los pacientes estuvieron activamente involucrados en el proceso de la organización de pacientes identificar esta cuestión y que realmente pudo entender cómo este problema estaba impactando los pacientes. Y este es un punto que parece tan obvio, pero me parece tan fundamental, que es para asegurar la legitimidad de usted como paciente o como grupo de pacientes. La mejor manera de asegurar su legitimidad es siempre, siempre asegurar que su prioridad, su agenda, son los pacientes. Más nada. Su agenda son los pacientes. Y si usted puede demostrar que aquello que está buscando, aquí en este caso estaríamos hablando sobre una solución a este problema de la falta de mamógrafos y de aumentar el presupuesto para comprar mamógrafos nuevos, su agenda está siempre en esto es una prioridad para los pacientes. Y este es un problema para los pacientes y sabemos cómo solucionarlo. Y nuestra prioridad es esta. Y como grupo de pacientes, no nos basta el
pensar que sabemos qué opinan los pacientes. No, hay que tener un proceso activo de involucrar a los pacientes en la toma de decisiones de su organización. Y advocacy es exactamente como todas las otras áreas de su organización. Es algo en que tiene que involucrar a pacientes en cómo se va a abordar este tema en su organización. Los otros principios clave de esa cuestión política que va su organización o usted como paciente a escoger para llevar adelante y hacer activismo advocacy es que debe ser basada en evidencia. Y eso es muy importante porque estamos hablando aquí en un tema, estamos hablando aquí en advocacy, activismo en salud. ¿Okay? No estamos hablando de otras áreas, es salud. Y como tal, lo que usted busca cambiar tiene que tener una base científica y clínica muy sólida. Vamos a explorar esto solo un minuto, esta idea del basado en evidencia. Si estamos pensando en aquel problema que habíamos identificado como siendo una buena base para una cuestión política, para tener una solución política, la idea de la falta de mamógrafos que podría ser abordado con aumentar el presupuesto para comprar nuevos mamógrafos en esta región. Es una cuestión que la organización tiene que tener basada en evidencia, o sea, en este caso específico, el grupo de pacientes, si elige esa cuestión, está enfocando en que el ministerio debe comprar más mamógrafos. Ahora, ese es un pedido que sí se puede hacer sabiendo que hay toda una base científica y evidencia detrás de la mamografía, que sí sabemos que funciona, que sí sabemos que salva vidas. ¿Okay? Y ese punto es algo esencial para que los tomadores de decisiones le tomen a usted en serio cuando le está haciendo un pedido de advocacy. Y como tal, hay diferentes niveles de evidencia. Podemos hablar sobre la opinión de expertos, pero podemos ir más allá que eso. Podemos hablar de estudios que hayan sido hechos, de estudios publicados, de ensayos clínicos y de como el máximo de la evidencia es cuando no son solo los ensayos clínicos que fueron conducidos de una manera muy específica y controlada, pero un análisis de muchos ensayos clínicos. Yo creo que toda esta diapositiva y este concepto de que nuestro advocacy, nuestro activismo tiene que estar basado en evidencia científica, quiere decir esto, que tenemos que estar basados en la evidencia científica en vez de estar basados en opinión. ¿Okay? Y con esta postura tenemos mucho más oportunidades de éxito. Perdón, voy a ver si tenemos alguna pregunta. Un momento. Ok. Vamos siguiendo. El otro punto de la cuestión política, habíamos hablado de la importancia de involucrar a pacientes en este proceso de identificar en qué vamos a hacer advocacy. El otro punto tiene que ser algo sólidamente basado en la evidencia científica, no basado en la opinión, ¿okay? Versus basado en la opinión. Y el otro punto esencial es estar basado en datos. En este caso, por ejemplo, que habíamos hablado, el ejemplo de la falta de mamógrafos, tenemos la base científica por detrás de la importancia de la mamografía y de su utilidad como herramienta de detección temprana. Bien. Pero necesitamos estar basado en datos. Y ya al hacer este árbol de problemas, para haber llegado a esa conclusión que la espera, el tiempo largo de espera de las mujeres era por causa de la falta de mamógrafos, esta organización que hizo este árbol de problemas tuvo ya que mirar los datos, la información, ¿okay? De qué estaba ocurriendo en esta región. Y para llegar a esa conclusión que era falta de mamógrafos, esta organización tiene que tener los datos de cuántos mamógrafos existen en esta región, cuántos deberían existir,
cuánto les falta de mamógrafos. Y eso quiere decir esto, basado en datos, que tenemos números o que tenemos información cuantitativa detrás de nosotros que nos ayuda a apoyar nuestra toma de decisiones. ¿Okay? Además de pensar de forma estratégica en su cuestión política, en qué va a hacer advocacy, la evidencia científica, los datos, hay otras cosas esenciales que tienen que ser consideradas cuando está pensando en todas estas cuestiones políticas posibles. Y ese punto es su entorno. Y aquí quiero decir el entorno como político, económico, social del lugar donde usted está en este momento. Es esencial que usted como organización que entienda cómo se toman las decisiones en política de salud en su país. Hay un proceso. Usted tiene que conocer ese proceso y esto es para grupos de pacientes, pero también para pacientes. Si quiere entrar para hacer activismo y enfocarse y quiere provocar un cambio político, tiene que entender cuál es el proceso, cómo ocurre la toma de decisiones. Porque puede que haya oportunidades y estructuras para la participación de pacientes que su grupo o usted como paciente puede tomar ventaja. ¿Okay? Pero además de eso, tenemos que entender un poco cuáles son, cuando estamos analizando nuestras cuestiones políticas, cuáles son nuestros potenciales aliados o la oposición. Nos ayuda a saber cuáles son las tendencias del momento, iniciativas que están ocurriendo. Y iniciativas, por ejemplo, iniciativas a nivel político. Puede que estemos pensando en cuestiones políticas. Yo creo que estas preguntas aquí nos ayudan mucho en el momento de priorizar en qué vamos a hacer advocacy. En el árbol de problemas anterior habíamos llegado a dos cuestiones que tendrían una solución política, la falta de mamógrafos, pero la otra era que los ginecólogos no estaban implementando la guía clínica y haciendo el examen clínico de mamas. En muchos casos es esto que va a pasar con las organizaciones de pacientes, que tenemos varias cuestiones que podremos abordar, pero tenemos que priorizar una. Y creo que es esencial el entender el contexto de la política de salud de su región o su local en ese momento, porque puede que usted entienda que ahora no es el momento de ir por una cuestión política, sino por otra. ¿Okay? El tema de los ginecólogos y de la falta de implementación del examen clínico de mamas. Aquí es un punto interesante. Podríamos pensar un poco en quiénes serían algunos de los aliados en este trabajo, la sociedad de ginecología, por ejemplo, de que quizás el Ministerio de la Salud, y podríamos también pensar en oposición. Y, por ejemplo, podríamos ver que quizás si queríamos trabajar el tema de proponer que las enfermeras hicieran un examen, que pasaran a hacer el examen clínico de mamas, podríamos ver, por ejemplo, para dar un ejemplo hipotético, este grupo de pacientes estará viendo que habría quizás ahí una oposición en este momento muy fuerte de la sociedad de ginecología. Mientras que la sociedad de ginecología tiene mucha más abertura para tomar una declaratoria, una guía para sus ginecólogos en implementar la guía. Por ejemplo, estas son cosas que tenemos que considerar un poco a la hora de priorizar nuestras cuestiones políticas. La otra cosa es que como grupo de pacientes que está involucrado en el tema de advocacy, es clave el no solo entender cuál es el proceso de toma de decisiones en su país, sino debe de estar muy bien familiarizado con la legislación, la política en salud que es relevante a su misión.
Por ejemplo, si es usted una organización de cáncer de mama, debe de estar bien familiarizado con las guías clínicas de cáncer de mama de su país. ¿Qué ha hecho el Ministerio de la Salud? ¿Cuáles son sus políticas para el cáncer de mama? ¿Hay alguna legislación relevante al cáncer de mama? Haga un levantamiento. ¿Qué ha sido legislado en los últimos 5 años? Es su deber como grupo de pacientes que está activamente involucrado en advocacy estar familiarizado con la política de salud existente, entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y todo esto es para permitirle identificar oportunidades. ¿Okay? Tenemos una serie de cuestiones políticas que podemos movilizarnos por detrás, pero tenemos que identificar y entender cuáles son las oportunidades que se están abriendo para decidir la cuestión política que realmente vamos a organizarnos detrás. Cristina, ¿Sí? ¿qué tal? Disculpa la interrupción, saludos a la Bueno, audiencia, estoy acá en el control. Para decirte dos cositas. Uno, no estamos viendo la presentación, se ve que se cerró por algún motivo y estamos viendo tu cámara hace unos minutitos. Y por otro muy bien. lado, que tenemos algunas preguntitas en el panel de los usuarios. Muy bien, gracias, Johnny. Disculpen, aquí. Ok, permítanme un momento, esta tecnología. Ok. ¿Sabes qué, Johnny? ¿Me puedes leer las preguntas de los usuarios? Porque lo estoy aquí mirando y no los estoy viendo de momento. Veo. Ok, um, no hay problema. Tenemos, Abril Rodríguez había preguntado, ¿qué debe contener un árbol de problemas? aquí los veo. Gracias, Johnny. El árbol de problemas, y gracias por todas las preguntas. El árbol de problemas debe contener un un problema central que está preocupando su organización. En este tema aquí en este ejemplo teníamos el cáncer de mama en estadios avanzados y ese problema central lo puede hacer tan grande o cuán pequeño lo, lo quiera hacer. Podríamos haber escogido la, la mortalidad tan alta de cáncer de mama. Pero ese problema central, después lo que usted quiere es desmenuzar todas las causas del problema. Y eso es lo que el árbol de problemas, eso es lo que esta herramienta le permite hacer. El árbol de problemas contiene todas las causas del problema que está estudiando. Y basado en esas causas todas de los problemas, usted va a buscar aquellos que tienen una solución política. ¿Okay? Entonces, estamos viendo el árbol de problemas como la raíz del problema, todas las causas desmenuzadas. Pero el árbol de problemas también permite mirar hacia arriba. ¿Okay? Aquí hemos estado solo mirando hacia abajo, las raíces del árbol de problemas, las causas del problema. Pero también podemos mirar los efectos del problema. Y en ese caso nosotros teníamos que era de el cáncer de mama en estadios avanzados. Si analizamos los efectos de ese problema, podríamos ver que, por ejemplo, que el cáncer de mama en estadios avanzados que causa una mayor mortalidad de cáncer de mama. Una mayor mortalidad de cáncer de mama causa problemas sociales. Okay, menos mujeres trabajando, menos mujeres contribuyendo de manera financiera a la sociedad. Entonces tenemos ahí una rama que es la parte, el impacto financiero del problema. Tenemos otra rama que podría ser el impacto social y en la familia y su entorno, el impacto de la pérdida de la mujer. Podremos tener otro... en la parte financiera también podríamos tener que otras de las causas es un mayor gasto económico en resolver ese cáncer de mama avanzado.
Otro efecto del cáncer de mama avanzado es mujeres en cáncer de metastático con necesidades de salud muy diferentes que no están siendo atendidas por la comunidad en este momento. Y por ahí en adelante. Entonces, el árbol de problemas nos permite desmenuzar el problema para realmente entender todas sus causas, pero también para pensar un poco en cuáles son los efectos de nuestro problema. El identificar la causa del problema nos permite pensar qué programas queremos hacer como grupo de pacientes para abordarlo. Puede que sea de información, educación. En este caso estamos usando la herramienta para identificar problemas, causas con soluciones políticas. Para eso sirve el árbol de problemas. Veo aquí un punto de otra pregunta de Imama. Marley de Imama diciendo que muchas mujeres no hacen la mamografía por miedo del diagnóstico o el dolor. Y está hablando aquí realmente apoyando ese concepto de que quizás que las mujeres no están teniendo a toda la información que deberían. Como por ejemplo que la mamografía salva vidas, que esto es una prueba muy importante que se realicen, que también que estén que cualquier cambio que encuentren, que vayan al médico, que el cáncer de mama diagnosticado en estadios muy tempranos tiene una tasa muy alta de sobrevida. Entonces, este punto de Marley es un punto realmente muy, creo que todos en América Latina estamos muy familiarizados con esa idea y que la tenemos que abordar con información. Otras preguntas. Tenemos aquí un punto de Ludmila, de la mamografía y las recomendaciones de la Sociedad Venezolana de Mastología. Y este es un punto, el punto de Ludmila quiere decir, Ludmila viene de Venezuela, de una organización de cáncer de mama. Y este punto lo que yo creo que demuestra es que como buena líder de un grupo de pacientes, Ludmila está familiarizada con cuáles son las guías clínicas y cuáles son las políticas en cáncer de mama en su país. Okay, esto creo que es un ejemplo muy bueno para las otras personas que nos están escuchando hoy. Abish nos pregunta, ¿algún ejemplo de análisis, de otro análisis clínicos? No estoy muy segura, Abish, ¿qué quieres decir con esta pregunta? Quizás si puedes añadir un punto aquí. Lo que creo que estaba hablando cuando estaba hablando sobre la importancia de utilizar la evidencia científica, es que tenemos, dentro de la evidencia científica hay niveles diferentes de evidencia, desde el más poderoso hasta voy a decir menos poderoso, pero aún pero aún con mucha validez. Y eso es podemos ir desde la opinión de expertos hasta los ensayos clínicos y hasta el ejemplo como máximo que es la análisis de estudios de ensayos clínicos, que es la meta-análisis. Okay, ahí cuando estamos ya mirando a muchísima información, los resultados de muchos ensayos clínicos y sabemos que eso es una herramienta muy poderosa y que todo el proceso de toma de decisiones de los gobiernos, de las sociedades profesionales, muchas veces es ese tipo de información que están buscando para basarse a la hora de hacer sus guías clínicas. Ok, gracias por todas estas preguntas y vamos a regresar a la presentación y por favor recuerden, siempre que quieran, hagan una pregunta y de aquí a unos minutos regresamos y tenemos así una pausa para tratar de las preguntas. Tenemos aquí el punto entonces que podemos ver que la pesquisa es una parte integral de la advocacy en salud. Tenemos que poder apoyar nuestra posición en datos y en información. Y esto va a ser parece muy obvio, pero es muy importante. ¿Okay? Tenemos que tener
tenemos que hacer esta pesquisa y esto realmente da trabajo, ¿ok? Quiere decir que hay que hablar con muchas personas, puede decir que tiene que invertir recursos de su organización en este proceso, ¿ok? Pero va a necesitar hacer pesquisa para ilustrar el problema, para apoyar la solución que está proponiendo, para ayudar a entender y aumentar las posibles soluciones políticas que existen. Y aquí unos puntos esenciales. Necesita hacer pesquisa y tener esa información y esos datos para poder persuadir sus blancos. Y aquí, ¿qué quiero decir blanco? Quiero decir como la persona clave que busca influenciar. ¿Ok? Y también para persuadir y conseguir aliados. Punto esencial para contraargumentar su oposición. ¿Okay? Habíamos dado el ejemplo totalmente hipotético sobre el buscar que las enfermeras hicieran, que el Ministerio de Salud se pronunciara para que las enfermeras pudieran hacer el examen clínico de mamas, sabiendo que la Sociedad de Ginecología estaría en oposición. ¿Okay? Aquí necesitaría toda una serie de pesquisa y de datos para basar su posición política y para poder contraargumentar la oposición. En este caso sería que, por ejemplo, que las enfermeras están perfectamente, que podría haber un programa de capacitación para las enfermeras para hacer este tipo de técnica, que esto ha sido que por ejemplo ha habido un piloto en una región del país, todos los datos ahí detrás, o sea que tenemos que saber cuál es la información para poder contraargumentar la oposición que podamos tener, porque hay muy pocos temas que no van a encontrar oposición, ¿ok? Tenemos que saber cómo contraargumentarlos y la manera como hacerlo es realmente teniendo acceso a datos y información. Y por fin tengo un punto aquí también que parece que creo que es importante, que es esta idea de que tenemos que tener esos datos y información también para demostrar si políticas están funcionando o no funcionando. Ok, y aquí voy a utilizar una palabra que me parece a veces como demasiado, no sé, cuando estamos hablando de activismo, creo que si entramos a pelear, que tenemos que estar muy seguros de que tenemos una oportunidad para tener un éxito y conseguir lo que estamos queriendo, pero de tener toda una fuerza de información y de los pacientes por detrás nuestro. Ok. Bueno, seguimos. Y creo que este punto quizás puede abordar un poco una de las preguntas que teníamos sobre el análisis de estudios clínicos. ¿Dónde podemos ir a buscar esta información para esta pesquisa política que estaba diciendo, para buscar esa base de evidencias, ¿no? Publicaciones científicas. Y la manera como las publicaciones científicas funcionan es que alguien propone los expertos cuando están publicando en revistas científicas, no es cualquier artículo que se publica. Esto es algo esencial de saber. Hay todo un proceso de revisión de pares en que los artículos llegan a las sociedades científicas, ellas revisan los artículos y esa revisión es hecha por otros expertos. Okay, que después dicen, este artículo está bien, pero necesita que hagan estos cambios, etcétera. Entonces, quiere decir que lo que está usted viendo en publicaciones científicas de nombre fuerte, tienen como un aval de calidad. Guías clínicas nacionales, las guías clínicas de las sociedades profesionales, cuáles son los criterios o los estándares de la OMS, las federaciones internacionales. Sé que tenemos muchos grupos diferentes aquí en este seminario hoy, pero estoy segura que de todas las patologías diferentes, para ello están presentes las federaciones internacionales. La Unión Internacional de Control de Cáncer, por ejemplo. Mire cuál es su federación, porque muchas veces tienen todas unas guías y bases científicas y fuentes de información que les puede ser muy útiles. Además, podemos ver información, por ejemplo, de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud, que nos puede proveer estadísticas de país, el IARC, que es la organización que
que colecta datos específicamente en cáncer y de los registros, por ejemplo. Información más a nivel nacional de las pesquisas de salud nacional que hace su gobierno con regularidad, o informes de clínicas locales o proyectos que se han hecho pilotos a nivel local, entrevistas, grupos focales, encuestas. Todo esto son maneras que puede usted encontrar información sobre su tema sobre el cual quiere hacer advocacy. 3 ideas aquí para grupos de pacientes que estén presentes en este evento hoy. Quizás ustedes pueden estar pensando, bueno, pero esto está muy bien, pero ese es un mundo perfecto. Yo no tengo un equipo de investigación, no tengo esa capacidad, ese recurso humano, yo no lo tengo en mi grupo de pacientes. No hay problema, la gran mayoría de grupos de pacientes no tiene esa capacidad de recurso humano, pero lo que sí puede usted hacer es colaborar con otros. Y la colaboración entre grupos de pacientes y las universidades, la academia, puede ser muy útil en este tipo de trabajo. O las colaboraciones con las sociedades profesionales también. Otra idea, crear una junta directiva científica, un grupo de expertos científicos que les ayudan también a ustedes a la hora de hacer toda esta pesquisa y levantar informaciones y ayudar en el proceso de identificar qué cambio político queremos lograr. ¿Okay? Y todo esto es para ayudarles a asegurar su legitimidad y aumentar sus oportunidades de éxito. Entonces, un poco ya estamos terminando esta parte de la cuestión política. La cuestión política que identificamos debe de reflejar cuando por fin priorizamos en qué vamos a hacer advocacy, debe de ser algo que refleja el contexto político y la política de la salud, que usted se está aprovechando de una oportunidad. Esto es que no se escoge una cuestión política de salud para trabajar en advocacy si usted no piensa que puede tener un gano. ¿Okay? Porque esto todo requiere muchos recursos, es algo que usted piensa que sí puede ganar y para eso tiene que tener su contexto político. Debe de ser basado en evidencia, debe reflejar esto al corazón de todo, ¿no? Debe reflejar la voz del paciente y la opinión del paciente y que haya sido algo en que hemos involucrado a los pacientes de manera muy activa. Debemos de tener todos los datos detrás nuestros, o sea, que entendemos por qué es esto algo relevante. Y otro punto aquí es algo sobre el cual usted como grupo de pacientes o como paciente puede demostrar su poder. Y esto quiere decir que usted tiene aliados, que usted tiene redes de organizaciones que le apoyan también, que tiene la opinión pública de su lado, que tiene una red de voluntarios que también le da poder a usted y también que tiene la fuerza de los medios por detrás. Okay, algunas ideas de cómo puede demostrar poder detrás de la cuestión que ha elegido. Entonces, para reflejar un poco lo que hemos venido hablando, el problema era que el cáncer de mama en la región X, nuestro ejemplo hipotético, era diagnosticado en estadios tempranos. 80% del cáncer de mama en esa región era diagnosticado en estadios tempranos. Hicimos el árbol de problemas, miramos las diferentes cuestiones, los diferentes temas que tenían soluciones políticas, pensamos en el entorno político y esta organización, en este ejemplo hipotético, eligió una. Y eso fue que la cuestión política o la solución política era aumentar los mamógrafos por un 20% para aumentar la cobertura de tamizaje y mejorar la detección temprana del cáncer de mama. Y creo que con este ejemplo específico ya pueden ver que una organización o un paciente no se organiza alrededor de un problema. ¿Okay? No nos vamos a organizar o a conseguir cambiar una situación si lo que vamos a entrar es decir que 80% del cáncer de mama está diagnosticado en estadios tempranos. Hemos hecho todo un trabajo de investigación por detrás y lo que sí nos podemos organizar es alrededor de que es necesario aumentar los mamógrafos por un 20% para aumentar la cobertura de tamizaje en esta región y mejorar la detección temprana del cáncer de mama. Creo que ya hablamos sobre varios de estos puntos. Tenemos que entender esa cuestión política que habíamos elegido aquí, que
que entendemos muy bien quién tiene el poder de darnos el cambio. ¿Okay? Y aquí esta cuestión política fue elegida porque se sabía que esto estaba en manos del ministro de la Salud. ¿Okay? Entendiendo el entorno político, se entendía que este era un buen momento para hacer advocacy en esta cuestión. Pero eso llevó trabajo, el identificar que esta solución estaba en las manos de una organización y que la persona blanco, la persona que tiene el poder en las manos para tomar esa decisión, lo teníamos muy claro y muy bien definido. Era algo que atraía apoyo de otras organizaciones también. Al elegir que vamos a entrar a hacer advocacy en el punto de aumentar los mamógrafos por un 20%, se hizo todo un levantamiento de qué otras organizaciones están trabajando en cáncer de mama y el tema de acceso a la detección oportuna y de la mamografía. Porque puede que cuando usted esté haciendo todas estas análisis vea que ya hay muchas personas trabajando en el tema y que la contribución de su organización pues no añade mucho en ese trabajo. Okay, en este punto aquí, en este tema que se eligió, esta cuestión política, la organización vio que la organización podría hacer una contribución muy única y muy valiosa a esta cuestión. Nadie más estaba trabajando sobre este punto. ¿Okay? Dos puntos también aquí bien, un poco como sutiles a la hora de elegir en qué va a hacer advocacy, y ese es cómo impacta su reputación y cuál es el costo a su organización versus el potencial beneficio. Okay, puede que ustedes puede que estén contemplando hacer una advocacy que saben que es esencial para sus pacientes, pero ven que tiene una oposición muy, muy fuerte. Y puede que identifiquen que ahora no es la oportunidad correcta, pero que es algo que su organización tiene que abordar. Les doy un ejemplo rápido aquí, el ejemplo de la reforma de salud aquí en Estados Unidos. La American Cancer Society, la Sociedad Americana contra el Cáncer, contempló esa cuestión política para hacer una campaña de advocacy durante muchos años. Y era algo que sabía que podría tener un costo a la ONG, porque sabemos que fue un tema altamente polémico aquí en este país y algo que si la organización eligiera hacer advocacy para un sistema de salud que incluyera a todas las personas sin seguro, que era posible que perdiera algunos de sus apoyadores. ¿Okay? Pero esto fue algo que la organización lo contempló durante varios años y cuando vio que había un entorno político favorable, fue una decisión que tomó el hacer advocacy, hacer una campaña de advocacy sobre este tema. Y lo analizó. El costo a la ONG era que probablemente irían a perder apoyadores, que sí perdieron. Es un hecho que quedó documentado, pero contemplaron cuál era el potencial beneficio. Y el potencial beneficio era lograr un avance en su misión de impactar el cáncer en este país, que era un beneficio enorme. ¿Okay? Y por eso eligieron hacer esa campaña de advocacy. Entonces, esto es importante pensar un poco cuáles son los beneficios y los riesgos de meterse de escoger una cuestión política para hacer una campaña política. Y también el último punto, que es ¿tiene usted los recursos para trabajar sobre esta cuestión? Okay, puede que haga una contribución pequeña y tomar una serie de actividades de advocacy pequeños con unos objetivos pequeños pero de impacto, o puede que tenga más recursos y pueda hacer una contribución mayor a la cuestión. Quería hablar ahora sobre otra, no sé cómo llamarle, quizás es una herramienta, no es una herramienta, pero es una, bueno, voy a llamarle herramienta, pero creo que esto es algo bien, bien útil a la hora de hacer advocacy. Esto lo llamamos el encuadrar su cuestión. Puede que el tema que usted esté trabajando esté ya, que usted quiere, no consigue
aliados suficientes y quiere quizás cambiar la discusión o atraer más apoyo. Y como eso es, el tema de encuadrar su cuestión es el de entender los efectos del problema que está usted trabajando para y formular su problema o su cuestión política de manera que atrae más apoyo. ¿Ok? Les doy ejemplos aquí. El cáncer de cuello uterino. Creo que hubo un trabajo muy interesante de encuadrar la cuestión del cáncer de cuello uterino con el VIH. Y esto se vio que básicamente esto lo vimos mucho en África. Y creo que hay potencial para esto en América Latina. No conozco ejemplos específicos, pero básicamente lo que se vio en el África subsahariana es que mujeres que se estaban muriendo de VIH con todos los avances, no se estaban muriendo de VIH, pero sí se estaban muriendo de cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Y entonces vimos a iniciativas de advocacy que no hablaban solo sobre el cáncer de cuello uterino. Eran activistas de cáncer de cuello uterino, pero que estaban empezando a hablar sobre el cáncer de cuello uterino como problema y parte integral del VIH. ¿Okay? Y esto es la idea de encuadrar. Es simplemente cómo cambiar la narrativa para ampliar su apoyo. Y en este caso, los activistas de cáncer de cuello uterino consiguieron toda una movilización de la comunidad del VIH, que sabemos tienen un poder y una fuerza muy grande. Okay, y hubo varios países en que vimos que hubo programas de detección temprana que fueron añadidos a los servicios ofrecidos a las mujeres con VIH. Otro ejemplo, el primero aquí, de las enfermedades crónicas no transmisibles. Esto lo puedo hablar yo en primera mano. Trabajé en advocacy de cáncer durante muchos años. Siempre hablábamos, y esto a nivel, un trabajo que era como a nivel global, por ejemplo, aumentar los recursos de la Organización Mundial de la Salud para el cáncer. Pero siempre nos habíamos enfocado en el cáncer, ¿ok? Y lo que fue muy curioso es que la cuestión del cáncer se amplió y se encuadró, la narrativa cambió. Lo empezamos a encuadrar, en vez de hablar de cáncer, empezamos a hablar sobre las enfermedades no transmisibles, que incluye el cáncer. Y entonces ahí empezamos a ver que estábamos hablando de soluciones políticas, de aumentar el presupuesto asignado al cáncer, pero ya lo podríamos hacer bajo una mucho mayor fuerza de apoyo, porque podíamos hablar juntamente con las personas del corazón, con las personas de la diabetes, con las personas de las enfermedades respiratorias crónicas, que teníamos todos el mismo problema, que era la falta de recursos asignados a este tipo de enfermedades. Okay, entonces aquí más un ejemplo de cómo se encuadró la cuestión. Vimos que durante años estábamos intentando aumentar los recursos solamente para el cáncer a nivel global, Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, y se vio que si empezamos a trabajar juntos con otros grupos y empezamos a no hablar en enfermedades individuales, pero el tema de las enfermedades no transmisibles, que teníamos una mucha mayor oportunidad para el éxito. Mi último ejemplo aquí es del movimiento de tabaco, que creo que tiene unos ejemplos de advocacy muy, muy buenos para todos nosotros que trabajamos en grupos de pacientes o para los pacientes también. Un movimiento con unos ejemplos excelentes. Ellos trabajaron mucho la cuestión de los espacios libres de humo. ¿Okay? Y lo hablaban siempre como el tema de la salud pública, que las personas no deberían estar expuestas al humo de segunda mano. Y no se logró mucha tracción con la cuestión presentada de esa manera. Pero lo que sí se logró tracción política fue cuando empezaron a hablar sobre la importancia de que querían espacios libres de humo, pero empezaron a hablar sobre
el tema de la salud laboral y que los trabajadores no deberían, los trabajadores en espacios públicos, que no deberían estar sujetos a la exposición al humo. Entonces ahí ya pudieron empezar a colaborar con una serie de sindicatos que les aumentó mucho más el poder para poder empujar por esta cuestión. Y su pelea en específico era esto, la creación de espacios libres de humo. Entonces les animo, como activistas y líderes de grupos de pacientes, que piensen en su cuestión. ¿Cómo pueden cambiar la narrativa? ¿Cómo pueden atraer mayor apoyo? Y la herramienta para hacer esto es el árbol de problemas. No mirando la raíz del árbol, que son las causas del problema, pero mirando los efectos de su problema. Si volvemos al ejemplo del cáncer de mama en estadios avanzados, habíamos hablado que habría varios efectos, como la parte, el impacto financiero, el impacto a la sociedad, la cuestión del cáncer metastático y esas necesidades no atendidas. Mirando a esos efectos, quizás uno puede empezar a identificar un poco cuáles son los otros apoyadores de esta cuestión que nos podrían ayudar. Okay, por ejemplo, la parte del impacto financiero. Quizás si puede que haya oportunidades políticas para hablar sobre este tema, pero bajo la cuestión de por ejemplo, no hablar tanto como cuestión de salud, sino como cuestión de desarrollo económico del país. Okay. Estamos trabajando lo mismo, pero la narrativa ahí cambia. Entonces piensen cómo utilizar ese árbol de problemas. Voy a pasar esto adelante. Los puntos clave que hablamos esta mañana es: busque la solución política. No nos organizamos por problemas, sino por soluciones. Involucre pacientes en todo su proceso y de manera activa. Es muy valioso el aporte que los pacientes pueden traer a su trabajo, y sin ese respaldo de que esto es algo que importa a los pacientes, su grupo de pacientes, su esfuerzo de advocacy no tiene legitimidad. Okay. Piensen cómo puede aumentar su capacidad de pesquisa, pues la va a necesitar para hacer trabajo de advocacy. Si tiene un grupo de pacientes y está aumentando cada vez más su trabajo en advocacy, piense cómo puede establecer un proceso claro y transparente de la toma de los criterios de selección de cuestiones en su organización. ¿Cómo elige su organización los temas sobre los cuales va a hacer advocacy? Y por fin, familiarícese con las políticas principales de su país directamente relevantes a su misión. Ok, voy a ver si tenemos otras preguntas aquí de momento. Ok. Perdonen, estoy aquí leyendo las preguntas. ¿Cuál debe ser el trabajo primario para iniciar advocacy bajo el enfoque de las enfermedades crónicas no transmisibles sin perder la perspectiva de nuestra misión? Una pregunta muy, muy buena. Pregunta excelente, porque este es el riesgo del encuadrar nuestra cuestión política, es el perdernos del tema que nos interesa a nosotros. ¿Ok? Volviendo a las enfermedades no transmisibles, cuando estaba trabajando con el American Cancer Society, nuestra misión era el cáncer, punto. No era la diabetes o las cardiovasculares. Y lo que nosotros trabajamos, lo que fue necesario fue el encontrar los puntos comunes. Ok, entonces, por ejemplo, acceso a tratamiento era un punto común. La parte de los factores de riesgo era un punto común. Todos podíamos hablar, por ejemplo, sobre la importancia del control de tabaco. Y eso era una cuestión sobre la cual todos podíamos trabajar juntos. Pero, cuando estábamos hablando, por ejemplo, del acceso al tratamiento, para nosotros,
cuando estábamos haciendo advocacy sobre ese punto, hablábamos de aquello que teníamos en común con las enfermedades no transmisibles, que era el acceso a tratamiento. Pero también para nosotros era esencial hablar sobre la importancia de que en el cáncer era posible hacer una detección oportuna y que para nosotros era clave el acceso, por ejemplo, a la vacuna del VPH y también el acceso a pruebas establecidas de detección oportuna, como por ejemplo la mamografía. Fue puntos fuertes que trabajábamos, que sabíamos que no eran de la agenda de la diabetes o de las cardiovasculares, pero que para nosotros eran muy importantes. Entonces creo que el importante de esto de las enfermedades crónicas no transmisibles es encontrar los puntos comunes con las otras organizaciones con quienes se está trabajando. Esta pregunta vino de Movicáncer, sería reunirse con las otras organizaciones del corazón, diabetes, crónicas, y encontrar cuáles son los puntos comunes que pueden hacer el advocacy. Puede ser como, por ejemplo, el aumento de la asignación de recursos, los espacios libres de humo, etcétera, etcétera. Pero después también tener una discusión abierta entre ustedes de cuáles son algunos temas que quizás su organización está trabajando, que puede aprovechar esto de las enfermedades no transmisibles, pero que son únicas a su organización y que tienen que ver con el cáncer. ¿Okay? Entonces, el punto, yo creo que las enfermedades crónicas no transmisibles son tan grandes y hay tantos, son 4 factores de riesgo en común con 4 enfermedades en común. De país para país va a cambiar cuál es el trabajo primario para hacer ese advocacy. Entonces, creo que hay que encontrar los puntos comunes, pero mi principal recomendación es esta, que para hacer advocacy en enfermedades no transmisibles, el primer paso es el trabajo en red y es el trabajo de saber quiénes son las otras organizaciones de crónicas o de los factores de riesgo y empezar a hablar con ellos sobre crear una red de advocacy de enfermedades crónicas no transmisibles en su país. Ese es el primer paso. ¿Ok? Otras preguntas. ¿Qué organismos están apoyando o financiando proyectos de incidencia en cáncer? Por ejemplo, el Fondo Mundial trabajó esto en tuberculosis. Buena pregunta. Nos gustaríamos todos saber quién están apoyando o financiando proyectos de advocacy en cáncer. Y esto creo que esto es un punto a trabajar quizás en otro seminario, pero que lo voy a abordar aquí apenas un minuto, que es esto de que el conseguir financiamiento para sus programas de su ONG es algo que sabemos que todos tenemos, que es un ambiente muy competitivo y que no es fácil. ¿Okay? Pero la cuestión, sobre todo, la cuestión de la incidencia política y de la advocacy es esencial el proteger su legitimidad. Y esto tiene que ver con ¿qué fondos utiliza usted para hacer este trabajo de incidencia? No pueden ser cualquier fondos, ¿ok? Tiene que evitar el conflicto de interés al máximo, ¿ok? Por eso la pregunta aquí es, ¿quién está apoyando este tipo de iniciativas? La American Cancer Society ha venido a lo largo de los años, ha tenido programas que han apoyado este tipo de iniciativas. Yo les animaría a contactarles y a añadirse a su listado de contactos para escuchar de ellos en qué están trabajando. El Banco Mundial está empezando a demostrar un poquito más de interés en cáncer, no tiene nada en abierto de momento, pero ellos están trabajando más la parte de sistemas de salud, pero creo que vale la pena también estar atentos. El otro organismo que vale la pena estar mirando, que estaban activos en cáncer de cuello uterino y que tienen algunas becas de vez en cuando, es la UICC, la Unión Internacional del Control de Cáncer. ¿Okay? Eso, algunos ejemplos, pero la verdad es que mi recomendación principal aquí sería que la verdad es que no hay muchos organismos internacionales apoyando este tipo de proyecto. Lo que sería más importante es
es pensar quién son otros donantes en su comunidad que le puedan ayudar con este tipo de trabajo. ¿Ok? Quizás puede conseguir más fácilmente apoyo para servicios de paciente, pero ¿quién son algunos recursos locales que puedan encontrar? Estamos intentando cambiar esta realidad triste del momento que los organismos internacionales no tienen aún el cáncer en su mirada. Ok, Abril preguntaba, ¿se enviará la presentación? Esta es una pregunta que le haré a ULACAM. No sé si recibieron la presentación anterior, pero sí podemos asegurar que la reciben. Opa. Ok, tenemos otra pregunta aquí de Jimena que tiene que ver con este tema del encuadrar la cuestión. ¿Cuál es la probabilidad que el cáncer de mama genere discapacidad en una persona y cómo se podría movilizar a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a discapacidad a sumarse a esta misión? Jimena, qué buenísima pregunta. Y aquí has dado el ejemplo perfecto del encuadrar, que es este tema de la discapacidad. Sé que hubo ejemplos en Brasil de advocacy que hicieron para conseguir que el cáncer de mama fuera declarado como discapacidad. Había un beneficio específico de discapacidad que no estaba aplicado al cáncer de mama y sí consiguieron que fuera aplicado. Lo que yo diría de si quiere buscar movilizar a estas organizaciones, que sí son bastante fuertes, el tema de la discapacidad, lo que yo recomendaría, Jimena, sería encontrar la información. Sabe que de cómo causa el cáncer de mama discapacidad en las personas y cuáles serían algunos puntos y más una vez hacer como un mapeo de cuáles son las organizaciones diferentes que están trabajando la discapacidad y con esa información en manos, pues elegir una y acercarse a ellos y hablar de cómo afecta, de cómo causa discapacidad y también acercarse a ellos ya con bastante de ese trabajo, con esos deberes de casa hechos. Cómo causa discapacidad, pero también qué quiere lograr usted. Okay. En este caso, que era de Brasil, en que estaban hablando sobre tenían algo en específico que estaban buscando, okay. Sabían que sí causaba discapacidad. Esto tenía que ver con el automóvil, que las mujeres con el cáncer de mama que no podían conducir y entonces deberían tener acceso como a un beneficio de transporte. Okay. Tenían la información detrás de ellos y también sabían qué querían. Okay. Y entonces creo que mi recomendación es esa. Entienda cómo causa la discapacidad, pero también qué quiere lograr bajo ese paraguas de la discapacidad y con eso en manos pues acercarse de una organización. Ok, estoy viendo aquí otros puntos. Bueno, una discusión muy rica aquí, ¿eh? Estamos, a ver. Ok, a las personas les ha gustado el árbol de problemas. Hablamos sobre adecuaciones a nuestra realidad. Todo esto, creo que está súper rico esto de hablar con personas haciendo advocacy en otros países y mismo entre nuestro propio país. ¿Saben? Esto siempre hay que saber cómo adecuamos estas lecciones a nuestra realidad y esto de saber pues cuáles son nuestros datos locales y quién son nuestros aliados locales. ¿Ok? Movicante nos pregunta, ¿qué aspectos claves se debe considerar al trabajar con la industria farmacéutica sin comprometer la neutralidad de la ONG? Buenísima pregunta. Ok, creo que todos que están aquí escuchando este seminario hoy, cualquier persona que ha trabajado en un grupo de pacientes ha encontrado tiene esta pregunta o ya la ha tenido, de que cómo trabajamos con la industria manteniendo nuestra legitimidad y nuestra neutralidad. Creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Movicáncer. Creo que mi recomendación principal
creo que esto sería tema como para otra presentación bien larga, ¿no? Pero, pero mi recomendación principal sería tener un código de conducta en su organización. Puntos claves, recomendaciones aquí que les puedo dejar ya es, primer punto, la relación de exclusividad con la industria farmacéutica nunca debe de existir. ¿Okay? Si van a trabajar con la industria farmacéutica, que sea siempre con más de una. ¿Okay? Que haya contribución de de varias industrias, de varias casas farmacéuticas diferentes, para no ser considerado como el grupo de industria tal. Punto número 1, dentro de la industria hay que diversificar. Punto número 2, miren con atención a su organización y cuál es el porcentaje de su presupuesto que viene de la industria farmacéutica. Porque si va a entrar por un tema de la advocacy y de influenciar política pública, si usted tiene un porcentaje muy alto de fondos de la industria farmacéutica, usted tiene que estar muy bien preparado para responder a preguntas de tomadores de decisiones, preguntas de los medios, de si usted no está siendo utilizado como un vocero y de dudas de si su agenda es la agenda de los pacientes. Entonces yo diría aquí un consejo clave, que es el de, antes de hacer trabajos de advocacy, influenciar políticas públicas, tiene que pensar primero cómo establecer su organización, su legitimidad. Y uno de los primeros puntos, y aquí hay 2 puntos, de cómo representa usted la voz de los pacientes y cómo muestra usted su neutralidad. ¿Ok? Entonces, Movicáncer, aquí sí haciendo las preguntas comprometedoras y difíciles, pero el punto es diversificar dentro de la propia industria y también diversificar su presupuesto general. La otra cosa, y esto tiene que ver con el código de conducta, que todos los grupos de pacientes benefician muchísimo en tener algo por escrito de cómo se relacionan con la industria farmacéutica, con los donantes. Y pueden tener algo por escrito sobre cómo se toma la decisión de recibir fondos o no de la industria farmacéutica y de dónde están los límites. De que, por ejemplo, su donante no puede establecer con qué preguntas iría que su organización, que su donante no le puede direccionar, por ejemplo, con qué colaboradores trabajar. Ok, este es apenas un ejemplo pequeño. Quizás después esto es un tema que podemos hablar en otro seminario, porque es algo que realmente sé que preocupa a muchas de los grupos de pacientes en América Latina. Creo que la industria farmacéutica tiene un aporte muy, muy bueno y fuerte a hacer al tema de la salud y todas las diferentes patologías que estamos trabajando, pero sí tenemos que pensar de manera muy cuidada y atenta de cómo trabajamos con la industria, ¿ok? Y más que nada este tema de trabajar las políticas públicas, que sí va a tener como la atención de tomadores de decisiones y del público, usted tiene que asegurar su legitimidad encima de todo, ¿ok? Bueno, seguimos adelante. Espero que estén viendo mi pantalla. Sí están viendo mi pantalla. Entonces, decíamos que, perdonen. Ok, una vez tengan tenemos como más unos minutos para terminar el seminario hoy. Hablamos mucho sobre este abordaje estratégico de cómo elegir en qué vamos a hacer advocacy. ¿Ok? Quería mencionar como un par de cosas sobre los mensajes. Sé que se va a trabajar mucho más ese tema en los seminarios siguientes, pero una vez su grupo de pacientes, usted como paciente, ha pensado en qué realmente va a enfocar sus esfuerzos de advocacy,
algunos de los pasos siguientes son establecer cuáles son sus objetivos de advocacy. ¿Ok? Y esto deberían ser de corto plazo, como de 1 a 2 años, medibles, orientados a la acción, en que identificamos exactamente a quién queremos influenciar y qué queremos ganar. ¿Ok? Y esos objetivos de advocacy son su grupo de pacientes. Al establecerlo, esos objetivos bien específicos de 1 o 2 años, su organización es responsable por alcanzarlos. Y si los alcanza, ha logrado el éxito; si no los alcanza, ha tenido un fracaso, y le permite hacer todo ese proceso de evaluación. Utilizamos mucho este tema en inglés de un objetivo SMART, y aquí se aplica muy bien, que deberían ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y atempados. ¿Okay? Entonces, responde a estas cuestiones, como habíamos dicho. ¿Quién es el tomador de decisión que queremos que cambie su política? ¿Qué acción política estamos buscando exactamente? ¿Cuándo lo queremos lograr? ¿Cuál es nuestro límite de tiempo? Y aquí está el objetivo. Y aquí entonces ven que ya estamos progresando habíamos identificado el problema, la falta de mamógrafos. La cuestión política era que necesitábamos un aumento de 20% de la capacidad de mamógrafos en esta región específica. Pero el objetivo de advocacy aquí, y aquí lo estamos desmenuzando ya más, es que el ministro, en el año 2013-2014, el ministro de la Salud va a alocar un presupuesto para la compra de mamógrafos para aumentar la capacidad por un 20% en la región X. Ya súper específicos, sabemos que para llegar aquí necesitan todo un trabajo detrás. ¿Ok? Pero ya con esto en manos, tenemos algo bien claro a lo cual queremos lograr, y sabemos quién tiene el poder de la decisión también y quién tenemos que influenciar. Entonces tenemos aquí que el advocacy estratégico se basa en la identificación muy cuidada y atenta de cuestiones y establecer goles y objetivos. De ese objetivo que habíamos identificado, podemos empezar a ver cuáles son las actividades de advocacy que vamos a organizar. Teníamos que el ministro de la Salud tenía que alocar el presupuesto para la compra de mamógrafos para aumentar la capacidad por un 20%. Las actividades de advocacy que de ahí salen, y esto ahora depende mucho qué recursos ustedes tienen, cuáles son las oportunidades que se presentan, pero aquí, para dar un ejemplo, se decidió que las actividades específicas de advocacy iba a ser hacer el pedido directo. La organización, el grupo de pacientes, iban a elegir quién iría a esta reunión, pero que habría una reunión con el responsable del equipo de cáncer en el Ministerio de la Salud. Otra actividad de advocacy que se planeó fue tener una reunión con el alcalde del mayor centro urbano en esta región y hacerle el pedido que el alcalde se contacte con el Ministerio de la Salud para pedirle ese aumento de recursos para la compra de mamógrafos, y este alcalde fue escogido como de manera muy cuidada, pues sabemos que que su población se beneficiaría de la compra de ese mamógrafo hipotético. ¿Okay? Otra actividad de advocacy que se planeó en esta organización, que sería hacer una pesquisa sobre, porque se habían levantado todos estos datos: cuántos mamógrafos había, cuántos faltaban, cuántas mujeres no estaban recibiendo la mamografía, qué opinaban estas mujeres, cuál era el impacto, cuáles eran las historias personales por detrás de esto. La mujer que esperó tanto por su mamografía y que terminó y que tenía un cáncer de mama que le fue descubierto ya en estadios avanzados, y qué pena, porque 5 años atrás había esperado tanto tiempo para la mamografía que no pudo obtener. Todo eso se colectó para poner un informe de pesquisa para ser lanzado en medios regionales y nacionales, para conseguir ese apoyo del público. ¿Okay? Estas eran las actividades de advocacy que se habían identificado de dónde habíamos empezado. ¿Okay? Entonces, ven, hacemos todo ese trabajo estratégico de qué queremos lograr exactamente. Y de ahí
vamos a necesitar este tema todo de la comunicación y ahí ya vienen los seminarios siguientes, ¿no? Que es con una idea muy fuerte en manos de lo que queremos lograr, cómo vamos a comunicar esto. Y aquí, como ven, estas actividades de advocacy tenemos la comunicación directa, el pedido, el responsable del equipo, el alcalde, el hablar con los medios, los voceros de los medios. Entonces tengo aquí así unos puntitos rápidos ya para terminar sobre el tema de los mensajes y la comunicación estratégica en advocacy, pero que aquí no estamos solo buscar a informar. Informar es importante y es parte de un proceso grande del cultivo del tomador de decisión. ¿Okay? Pero en el advocacy tenemos que buscar ir más allá. No estamos solo informando, queremos que alguien cambie lo que está haciendo. Y como tal tenemos que motivar, y esto muchas veces lo que buscamos con el motivar es el emocionar con un tema o de conseguir como un ángulo que acerque más nuestro público al tema, el persuadir, y aquí tiene mucho que ver con la parte de los datos, de alentar el público a tomar una posición deseada con respecto a nuestra cuestión y llevar a la práctica, la acción, ¿no? Además de persuadir, queremos que por fin el público tome la acción que estábamos buscando, ¿no? Que responda al pedido que estamos haciendo. Entonces me gusta mucho estas diapositivas siguientes que, bueno, tenemos que pensar no solo el mensaje que queremos transmitir, pero también quién las va a transmitir y con quién estamos hablando exactamente. ¿Cómo responderían? ¿Qué necesitan ellos para mejor responder a nuestro pedido? ¿Ok? Y más una vez, puede que parezca muy obvio, pero esta cuestión de los mensajeros, yo lo he visto esto ya en varias organizaciones que en este trabajo de advocacy puede que en algunos casos el mensajero sea necesario que sea, por ejemplo, un experto. Tiene que ser un médico conceptuado, por ejemplo. En otros casos, puede que sea completamente diferente. Puede que en otros casos el mensajero debería ser un paciente. ¿Ok? O en otros casos puede que sea un experto y un paciente. Esto depende mucho, pero eso depende de quién estamos buscando persuadir y a quién mejores ellos podrían responder. ¿Ok? Y la clave está en la preparación para estas reuniones importantes, el mensaje, y el conocer, un punto aquí importante es este del conocer la oposición, esté muy preparado para contraargumentar cualquier oposición. ¿Ok? Y entonces, aquí está la diapositiva que me gusta mucho, porque creo que esto ofrece una sinopsis muy buena de este tema de los mensajes con los tomadores de decisiones. Y es esto, que piense lo que su pedido que quiere hacer, cómo lo puede condensar en un mensaje de 1 minuto. Porque puede que sea que no tenga mucho tiempo con un tomador de decisión cuando tiene esa oportunidad de sentar frente a frente, cara a cara. Y puede que sea con ese tomador de decisión, puede que sea con los medios. Es muy, muy raro que tenga mucho tiempo para hacer su pedido. Y como tal, es esencial que lo pueda resumir en 1 minuto. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave de ese mensaje, su pedido a la acción? Debe de tener como la esencia de su mensaje, tiene que estar como respaldado de evidencia. En este caso, si estamos pensando en una reunión con el alcalde para hablar sobre la necesidad de aumentar de pedir al ministro de la Salud que aumente los recursos para la compra de mamógrafos, tiene que ser este pedido tiene que estar muy bien respaldado con esos datos.
¿ok? Así es como se beneficiaría su población. Este es el número de mujeres que no están siendo atendidas, este es los números de mamógrafos que se necesitan. Piense muchas veces, estamos trabajando en términos en un tema que se presta mucho a esto de la cara de la historia personal. Añada un elemento personal de cómo está esto afectando a las personas y en cómo podría cambiar una acción las vidas o la calidad de vida de las personas. Y por fin, este mensaje debe tener, la parte principal es el pedido debe de ser clarísimo y simple. ¿Ok? Y espero que sé que van a poder explorar mucho más este tema de los mensajes y cómo comunicar con tomadores de decisiones en los próximos seminarios. Pero los puntos que quería dejar aquí claro es que a la medida que va desmenuzando su estrategia de advocacy, tener mensajes simples y concisos es un elemento bien clave de su estrategia y para hacer eso tiene que entender muy bien cuál es su público y hacer ese trabajo de hormiga, ¿no? El cultivar los tomadores de decisiones, con quién está hablando y entender muy bien qué les motiva y qué les persuade. Y esta es mi presentación para hoy. Tengo aquí mi correo electrónico por si alguien me quiere hacer alguna pregunta, algún seguimiento. Hablaré con el personal de ULACAM para compartir las diapositivas y estoy viendo si hay algunas últimas preguntas. Sé que ha sido un seminario ya de 1 hora y media. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí para este seminario hoy y tan involucrados. Una discusión muy, muy rica, me pareció, unas preguntas muy atentas y bueno, les agradezco mucho. Veo que no tengo aquí ninguna preguntas nuevas. Más una vez les agradezco muchísimo toda su atención de hoy. Gracias y buenas tardes y muchos éxitos con su trabajo de advocacy. Adiós.